Buenas tardes, muchas gracias a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección Regional de Salud Piura, desde la Coordinación Regional de Infosalud. Bienvenidos a esta sesión de telecapacitación que está dirigida al personal de salud. Esta tarde nos acompaña el doctor Lenin Miguel Arturo Balmaceda Otoya, médico especialista en medicina familiar y comunitaria del Centro de Salud Mental Comunitario de Piura, quien en un momento iniciará la capacitación. Indicarles que antes de empezar, por favor, registren su asistencia en el link que aparecerá en el chat de Zoom y mantengan sus micrófonos apagados. El tema del día de hoy es abordaje familiar y acompañamiento psicoterapéutico en el síndrome de Guillain-Barré. Bien, vamos a dar inicio a la telecapacitación y vamos a dejar en uso de la palabra a nuestro ponente, el doctor Lenin Miguel Arturo Balmaceda Otoya. Muy buenas tardes, doctor, lo escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. El tema de hoy es abordaje familiar y acompañamiento psicoterapéutico en el síndrome de Guillain-Barré. Soy el doctor Lenin Balmaceda, soy médico de medicina familiar y comunitaria. Estoy laborando en el Centro de Salud Mental Comunitario de Piura. Vamos a ver acá, animación. Acá. A ver, desde el día sábado 8 de julio, el gobierno declaró la emergencia sanitaria en todo el Perú por los casos del síndrome de Guillain-Barré. De acuerdo a la resolución 650-2023, el MINSA de MINSA tiene una vigencia de 90 días. El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno neurológico en que el sistema inmunitario del cuerpo ataca una parte del sistema nervioso periférico. Su aparición suele ser brusca, inesperada, y puede presentarse pocos días de forma aguda. El síndrome de Guillain-Barré continúa progresando durante aproximadamente 3 a 4 semanas después del inicio de la aparición de los síntomas. Los primeros síntomas acostumbran ser debilidad, entumecimiento de las extremidades, sensaciones que pueden extenderse rápidamente y terminar por paralizar todo el cuerpo. Los síntomas más saltantes de la debilidad muscular, va a haber la desmielinización a causa de que el sistema inmunológico ataca las vainas de mielina que recubren los nervios periféricos. Luego va a haber una parálisis y puede llevar a una pérdida de la función muscular. Generalmente, el síndrome de Guillain-Barré se presenta en una forma centrípeta, es decir, desde afuera hacia adentro. Puede empezar desde los pies o desde las manos e ir hacia el sistema nervioso central progresivamente. Es muy importante el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. La debilidad de las extremidades es bilateral, progresa rápidamente, puede producirse calambres o dolor. Puede haber, cuando ya han avanzado los síntomas, una pérdida del control del tronco, lo que va a impedir que el paciente se mantenga sentado. También puede presentarse la variante del síndrome de Miller-Fisher, que es parálisis de los músculos oculomotores.
El síndrome de Miller-Fisher es una radiculopatía monofásica que se caracteriza por una tríada clínica de oftalmoplegia, ataxia, arreflexia. Puede haber parálisis respiratoria, por lo cual puede ser necesario que el paciente pase a UCI y requerir asistencia ventilatoria. Esto pasa que todo esto que pasa lleva a que el paciente tenga una dependencia parcial o total. Cuando el paciente pierde el control sobre su cuerpo, el paciente va a sentir terror, horror, angustia, ansiedad, depresión ante algo que no es esperado. El síndrome de Guillain-Barré no es algo progresivo como el Parkinson, es súbito y el paciente puede quedar sin control de su cuerpo y de su vida. Va a haber una sensación de la pérdida del control, frustración, sentimientos de inutilidad, miedo, angustia, preocupación, ansiedad, depresión, desesperanza. A ver, el enfoque biomédico no suele ser suficiente en la mayoría de casos porque el cuerpo duele, pero la persona sufre. Hay factores físicos, psicológicos y sociales. La persona puede sufrir por la preocupación, por la angustia de ser separada de su familia, de no tener la capacidad de desempeñarse como lo hacía antes o de cuidar de sí misma. En este modelo ecológico de Braun-Feinberg, en el abordaje integral del paciente con síndrome de Guillain-Barré, también es válido para los casos de neoplasias, de cáncer. También es parecido a lo que serían los pacientes que tienen COVID. Es importante que el personal de salud esté atento a todos los sistemas, al macrosistema, exosistema, mesosistema, microsistema y también a nivel individual. Cuando hay un paciente hay una variedad de características, el sexo, edad, su condición de salud, si es que existen comorbilidades o no, si el paciente cree en Dios, no cree en Dios, si el paciente es un niño, es un adulto joven, un adulto que tiene responsabilidad de sus hijos, una persona de tercera edad que está a cuidado de otros. Esos factores individuales van a variar en sí la condición del paciente, tanto física como también psicológica. En el caso del microsistema están conformados por la familia, la escuela, servicio de salud, los amigos, la iglesia y también aquellos que están al cuidado del paciente, médicos, enfermeras. En el caso del mesosistema es la interacción de aquellos que forman el microsistema. Aquí vemos con más detalle que el microsistema es la relación del paciente con su entorno más cercano, la familia, los amigos, otros pacientes, el ambiente del hospital y la relación con el personal de salud que está a su cuidado. En el caso del mesosistema,
comprende las interacciones de dos o más entornos en el que participa activamente con respecto al paciente. Por ejemplo, la relación entre el personal sanitario y la familia del paciente. Ahí hay diversos grados o tipos de comunicación e información. Cuando el paciente está en un estado muy grave, tiende a llevarse a cierto aislamiento en la unidad de cuidados intensivos. Y eso lo separa de su familia, lo cual significa un factor de estrés emocional que puede afectar de manera considerable al paciente. En el caso del exosistema se refiere al uno o más entornos que no incluye al paciente como un participante activo, pero en los cuales se producen efectos que se presentan hechos que afectan indirectamente al paciente. Por ejemplo, el nutricionista va a tener que ver con la dieta del paciente o los encargados de farmacia los medicamentos que van a utilizar el paciente. Si es que el paciente está en un ambiente hospitalario, puede ser que al momento de pasar la visita, el médico lleva estudiantes o puede ser que esté en interno o algún otro médico y a veces hay comentarios que se hacen acerca del estado o de la salud del paciente sin que se hable directamente con el paciente. A veces hay pacientes que escuchan que le van a hacer una biopsia del nervio o que le van a hacer un proceso de electromiografía y el paciente no sabe de qué se trata eso y eso puede llevar a angustiarlo. ¿Qué pasó acá? Se pasó. Estamos aquí. Acá. El mesosistema son las características de la cultura y el momento histórico-social, políticas de salud, presupuesto, entre otros. Es decir, las condiciones que se dan dentro del hospital o con aquellas instituciones relacionadas con el hospital que tienen que ver indirectamente con la salud o la condición del paciente. Como por ejemplo el actual estado de emergencia, la declaratoria de emergencia. A ver, aquí hay unas pautas. Considerar la importancia de la valoración emocional del paciente y de los miembros de la familia. Hay que ser empáticos y ponerse en el lugar tanto del paciente como también de la familia del paciente. Hay casos en los cuales el paciente no está tan preocupado por él, pero se angustia el que su familia no cuenta con él. A veces hay factores económicos de por medio o a veces el paciente que está hospitalizado puede ser cuidador de algún familiar que presenta alguna discapacidad o algún otro problema. Cuando se da el síndrome de Guillain-Barré, la persona pierde su capacidad normal. Eso equipara a un sentimiento del duelo, en que puede pasar ideas de negación. El paciente puede decir esto, a mí no me puede pasar, puede sentir rabia, puede decir que no es justo que eso le suceda a él o por qué a él. También puede darse proceso de negociación
en el cual el paciente hace el compromiso de hacer todo lo posible por luchar y recuperarse. Puede haber también procesos de tristeza, depresión, en los cuales el paciente se siente abatido. No es lo mismo lo que pasa emocionalmente una persona adulta con toda su capacidad que trabaja por su familia, que caen en el síndrome de Guillain-Barré, perdiendo prácticamente todas sus capacidades, en el caso graves, a una persona anciana que está generalmente a cuidado de otros y que pasa a ser hospitalizada. En el caso del paciente anciano, el sufrir el síndrome de Guillain-Barré puede llevar a secuelas físicas debido a lo que no está, digamos, con sus actividades habituales, y eso va a afectarle tanto física como emocionalmente. En el caso de una persona joven, a veces es una situación catastrófica emocionalmente, que una persona joven en pleno uso de todas sus capacidades termina hospitalizado con síndrome de Guillain-Barré, necesitando el apoyo de otros para asearse, para realizar sus necesidades fisiológicas o incluso hasta apoyo ventilatorio, en caso sea algo grave. Generalmente los casos, el 80% de los casos de Guillain-Barré no son graves, pero existe la posibilidad de una mortalidad de un 3% en los casos de Guillain-Barré. Por eso es una enfermedad en la cual debe de haber bastante cuidado. Se debe de usar un lenguaje claro y sencillo, evitando tecnicismos, a fin de que el paciente y los familiares tengan una información clara y sencilla, siempre con empatía y compasión. Si es que el paciente escucha un término como una biopsia, puede estarse imaginando que es una operación compleja o que corre riesgo su vida. Por eso es bueno informar y detallar al paciente lo que se va a hacer dentro de la capacidad que tenga el paciente de comprender. Había... ¿Dónde está? Puedo mover esto. Bueno, Víctor Frank fue un psiquiatra, neurólogo y filósofo austriaco que decía: los que conocen la estrecha relación que existe entre el estado de ánimo de una persona, su valor y sus esperanzas, o la falta de ambos, y la capacidad de su cuerpo para conservarse inmune, saben también que si repentinamente pierden la esperanza y el valor, ello puede ocasionarle la muerte. Hay muchos pacientes que se sienten moribundos al perder la salud y entran a un proceso de duelo por esa pérdida de la salud y pérdida de sus capacidades. Entran a un proceso de adaptación a esa pérdida. Dado que el proceso del Guillain-Barré es agudo, es mucho más complejo. Hay mucha gente que comienza a recordar a Dios o a su familia. Algunos llegan a tener mucha ansiedad y otros la depresión ante la pérdida de su capacidad.
pasan de ser personas aparentemente sanas a ser personas con discapacidad, aunque sea algo temporal, si es que no ocurren problemas que dejen secuelas. En Piura hay muchas personas que tienen comorbilidad, hay muchas personas que tienen obesidad, sobrepeso, y esos son factores adversos para la mayoría de enfermedades. Los pacientes cuando están hospitalizados en cama requieren que los estén movilizando cada 2 horas en algunos casos. Algunos pacientes se les presenta escaras o se les coloca sondas, lo cual puede incomodar bastante al paciente y hacerlo sentir menos, pero es bueno que tengan conocimiento los pacientes que es un estado temporal el que están pasando y que existe una gran probabilidad de una recuperación completa terminando el proceso. Es importante ser solidarios, conversar con el paciente y explicarle, aunque hay algunos casos. Estamos de vuelta. Bien, lo que les decía es que hay que ser solidarios. El paciente que tiene Guillain-Barré ha tenido una pérdida enorme. Se siente prácticamente como si estuviera muriendo, muchos de ellos, porque han perdido la capacidad que tenían de cuidarse a sí mismos y de cuidar a sus seres queridos. Esto me hace recordar al poema Masa de César Vallejo. Más en la parte que dice, y entonces todos los hombres de la tierra les rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Es importante la solidaridad, es importante la empatía, es importante saber que no todos los pacientes son iguales, no todos van a reaccionar de la misma forma. Cada persona es un mundo distinto, pero todos van a sufrir con la pérdida de sus capacidades normales de poder cuidarse a sí mismo y de cuidar a sus seres queridos. Por eso hay que tratar de brindar el apoyo emocional adecuado en todo momento y evitar también situaciones que pueden ser incómodas para el paciente. A veces el paciente puede parecer que no está escuchando, pero puede percibir las palabras, el tono de voz, los comentarios, y eso puede llevar a alguna reacción del paciente. Hay pacientes que puede ser que estén tranquilos aparentemente, puede ser que estén hablando, pero dentro de ellos está la ansiedad y la preocupación. Tienen muchos pacientes, acá al menos en el Perú, el 70% de la población se gana la vida día a día. El día que no trabaja, no come.
Y eso preocupa a mucha gente. No solamente es el problema que tiene el paciente por su enfermedad, sino lo que deja en casa, las preocupaciones que tiene en casa y las personas que debe cuidar en casa. Bueno, hasta aquí, a ver, hasta acá es la exposición. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quisieran que les amplíe o comente. Muchas gracias, doctor Lenin Miguel Arturo Balmaceda. Felicitaciones por su ponencia el día de hoy. A los participantes pueden activar sus micrófonos o escribir en el chat si tienen alguna pregunta para nuestro ponente. Reiterarles, por favor, a los participantes, pueden realizar alguna pregunta para nuestro ponente, pueden activar su micrófono o escribir en el chat. Doctor, tenemos una A pregunta. ver, ¿Puede causar depresión en el paciente que sufre del síndrome de Guillain-Barré? el síndrome de Guillain-Barré puede causar depresión porque el paciente pierde la capacidad, lo cual es algo temporal. Pero también cómo es que va a enfrentar esa pérdida puede llevarlo a un estado emocional alterado después de que ya haya pasado el síndrome de Guillain-Barré. Un ejemplo es en el caso del paciente de la tercera edad, del anciano, que está con ya algunos achaques de la vejez o comorbilidades que pueden empeorar. Si un paciente anciano está en cama, sin movimiento, 3 días, ya empieza a tener una pérdida de sus capacidades. O sea, el Guillain-Barré puede empeorar su estado y lo puede llevar a un problema físico y también emocional. Puede deprimirlo más. Eso es en el caso del anciano. En el caso del adulto joven, hay muchas personas que están al 100% de su capacidad, son los jefes de familia, tienen que cuidar a sus hijos y al resto de su familia y caen con el síndrome de Guillain-Barré, de tener el 100% de sus capacidades, al estar limitados, al tener que estar al cuidado de alguien para sus necesidades fisiológicas, para su baño diario, eso es algo que afecta de una manera enorme emocionalmente a una persona y que puede llevarlo como si se tratase de un trastorno de estrés postraumático, puede llevarlo a procesos de depresión, de ansiedad, una vez que ya haya culminado el proceso de Guillain-Barré. El Guillain-Barré puede ser que le dure un mes, pero en sí el problema que tiene emocionalmente para adaptarse puede durar varios meses o hasta años, dependiendo del caso. Aparte que hay mucha gente que por pudor, por costumbre, gente que tiene la idea de que es preferible
que no la vea o no la toque un médico. O sea, gente que está con pensamientos un poco fuera de esta época o fuera de lo que es el ámbito científico. Hay mucha gente que tiene sus creencias y evita que la gente que evita ir al médico. Esa gente que evita ir al médico, pero cae con esta enfermedad, va a tener una reacción emocional mucho más intensa que otras personas. Bueno, generalmente es gente de mucha edad la que presenta esos problemas. No sé si es que hay alguna duda más. Al menos eso con respecto a la depresión que puede llevar tanto en el momento del síndrome de Guillain-Barré como posterior a él. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más desea realizar alguna pregunta para nuestro ponente, por favor? Bien, doctor, parece que ya no hay más preguntas. Nuevamente, brindarle las gracias al doctor Lenin Balmaceda Otoya. ¿Alguna recomendación, por favor, que nos pueda brindar antes de terminar la capacitación? Una recomendación. Bueno, con respecto al síndrome de Guillain-Barré, en general hay que tener bastante cuidado. Hay quienes dicen que se da por efecto del Zika, otros dicen de que una causa que puede estarlo originando es el Campylobacter que se encuentra en las heces de las aves. Simplemente como en casos de la mayoría de epidemias, tengan cuidado, lávense las manos y en el caso, ya no del síndrome, sino de los usuarios o de los pacientes que atienden, traten de tener el cuidado, la empatía de pensar que el paciente es un ser humano como ustedes, es el prójimo, uno como nosotros, y que nosotros en algún momento podemos también tener el síndrome de Guillain-Barré. Hay que tratar al prójimo como queremos que nos traten a nosotros. Gracias. Muchas gracias, doctor Lenin Balmaceda. Estamos coordinando con usted para otra próxima sesión. A todos los participantes también les agradecemos y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Asimismo, pueden llamar gratis al 113 y recibirán orientación en medicina, nutrición, obstetricia, psicología y enfermería, además de información institucional las 24 horas todo el año a nivel nacional. Ya saben, pueden llamar desde cualquier celular o teléfono fijo al 113. La atención es 24 horas. En Facebook nos encuentran como Direza Piura y en nuestros canales de YouTube como Telecapacitación Infosalud Piura y TeleIESEC Infosalud Piura, donde se subirá el video de la ponencia del día de hoy. Gracias nuevamente, doctor Lenin Balmaceda. Muchas gracias por esta importante capacitación y a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias y nos reencontramos en una siguiente capacitación.